Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del lunes 6 de abril. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están todos? Buenos días. Y hoy comenzamos el programa también con un querido colega, el jurista Andrés Calderón, que estará con nosotros durante algunos días. Así que bienvenido a nuestro equipo, Andrés. Buenos días, Buenos muchas días, gracias, Andrés. Fernando. Gracias. Bienvenido por Y comenzamos por todo lo alto, recibiendo a la flamante ministra de Transportes y Comunicaciones, señora María Jara, que tiene poco más de una semana en el cargo, que es el primer presupuesto de la República, puesto que 15.000 millones de soles le son atribuidos cada año para las tareas que tiene tanto en el campo de los transportes como en el de las comunicaciones. Felicitaciones por su nombramiento y muy buena suerte, ministra María Jara. Muchas gracias, Fernando, Andrés, Patricia. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. He asumido el reto de conducir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con mucho entusiasmo. Ustedes saben que por largo tiempo he venido siendo muy cercana como técnica en materia de movilidad urbana, de transportes, de temas logísticos, porque mi especialización es en regulación de servicios públicos. Entonces, hoy se ha hecho de alguna manera mi sueño realidad, porque tengo la oportunidad de poner a disposición de mi país, de mi gente, mi conocimiento y mi vida. Ustedes saben que yo he pasado por una experiencia de salud muy intensa, que sigo en ese tema, y me levanto todos los días pensando que me he quedado en esta tierra para servir. Así es que aquí estoy poniendo lo mejor de mí para poder ayudar y empujar y tener ese desarrollo que nuestro país, que toda la sociedad necesita. Felicitaciones por eso, ministra, por esa actitud, también por haberse impuesto de esa manera a un problema de salud grave que usted tuvo, y realmente nos alegra ver la energía redoblada con la que sale de esa situación. Por supuesto que sí. Bueno, ministra, varios aspectos que tienen que ver con su sector que son fundamentales. Y en este momento hay una de las mayores causas de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito. Acabamos de ver este fin de semana un hecho terrible de un hombre en estado de ebriedad manejando a toda velocidad, que se sale de la vía pública y mata a 3 personas que estaban en un parque. O sea, insólito. Sí. ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Porque hay que reconocer, hay un trabajo de transportes, hay un trabajo de policía también muy fuerte, que vemos muchas veces a la gente infringiendo las normas de tránsito que no son multadas. Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Que ese es un tema muy sensible. Lo primero que hay que decir es que la piedra angular del sector transportes y comunicaciones es la seguridad vial. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que señalar, y esa va a ser una prioridad en el trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de hoy en adelante. Lo segundo que hay que señalar es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en materia de seguridad vial tiene un rol rector, y el rol rector significa establecer lineamientos, pero además significa políticas nacionales, significa acompañar a las autoridades en el cumplimiento de sus funciones. Significa, digamos, para que la población lo comprenda también, que tiene derecho de recibir la misma calidad de servicios en todo el país, y quien tiene que asegurarse de que eso ocurra en materia de transportes y comunicaciones es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer y en lo que estamos ya trabajando es en acompañar a las autoridades para que entiendan, en primer lugar, el marco de competencias de la ley, de los reglamentos, pero además una capacitación constante. Lo que queremos es facilitar esta coordinación multinivel para poder generar que la policía se enfoque en prevenir y sancionar aquellos actos que son principales hechos de
accidentes de tránsito. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, solamente para terminar y para, digamos, tener la verdadera dimensión y por qué se rescata el tema de la seguridad vial. 3.000 personas mueren al año. La primera causa de mortalidad de jóvenes son los accidentes de tránsito, los incidentes de tránsito. Eso quiere decir que este problema ya es prácticamente un problema de salud pública, que tiene que ser abordado multidisciplinariamente. Y para eso una medida concreta e importante es reforzar la institucionalidad de la Comisión Nacional de Seguridad Vial. En este momento nos encontramos evaluando la fórmula legal para poder facilitar que esta entidad pueda tener esa coordinación multinivel hacia abajo, pero además entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y todos los demás entes que están involucrados. Y esto es una medida, digamos, institucional, que probablemente va a tomar un poco de tiempo, pero que va a abordar el tema principal. ¿En qué más se traduce la seguridad vial? Por ejemplo, en el cambio de conducta, en la formación de los conductores, tanto los conductores particulares como los conductores que conducen, que manejan vehículos de transporte público. Tenemos que mejorar el régimen de licencias de conducir, los centros médicos, las inspecciones técnicas. Tenemos que generar todo un régimen de homologación vehicular, es decir, tener un estándar vehicular. Pero vamos por las medidas concretas inmediatas que podrían mejorar el tránsito en las calles, que sea más seguro. Por ejemplo, aquellos lugares donde había videos o cámaras para regular la velocidad, por un problema de que las multas no se habían aplicado bien, se retiraron. Ahí donde hay una cámara de seguridad de velocidad, la gente va más lento. Sí. Y un accidente ocurrido como el que hemos visto este fin de semana, si esa persona hubiera ido no a esa velocidad enloquecida, sino de repente a 40, 50, 60 kilómetros por hora, que es lo máximo que se puede ir en una ciudad, y las personas que hoy han fallecido no habrían muerto. La cantidad de alcoholímetros que tiene la policía para medir el nivel de alcohol y que no se paren en los barrios más, por decirlo, en aquellos barrios donde hay, no sé, pues más probabilidades de recibir algo a cambio para no tener que poner una multa. Claro, ¿no? Es que lo que tenemos que hacer cuando hablo de reforzar la institucionalidad del Consejo Nacional de Seguridad Vial es que tenemos que comenzar a trabajar sobre la base de evidencia. La evidencia que hace, yo tengo el mapa de siniestralidad y sobre ese mapa de siniestralidad voy conduciendo la acción del Estado, las medidas. Entonces, pero digamos, nosotros no tenemos la gestión directa. Eso es lo que quisiera decir y por qué rescato el rol rector. Porque si bien es cierto, estas medidas de gestión son de responsabilidad de la municipalidad provincial, de las municipalidades provinciales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a estar ahí para guiar, para impulsar y para dar asistencia técnica. No vamos a estar de lado. Le pongo un ejemplo sobre de quién, porque acá es donde todo el mundo se marea, porque nadie sabe a quién le corresponde qué, entonces nadie sabe a quién reclamarle qué. La señalética, por ejemplo. Así es. Somos uno de los países, basta salir un poco del Perú para darse cuenta que somos uno de los países con señalética más pobre, más desordenada, más caótica. Nadie sabe por dónde tiene que ir. Hay países en que no, sin Waze, solo siguiendo la señalética sabe lo que tiene que hacer. Acá, si seguimos la señalética, hagamos en cualquier lugar. Pero, y no solo no hay señales apropiadas, sino que varían, ¿no? Según el gusto del alcalde de turno. ¿Quién ve eso? O sea, ¿de quién es esa responsabilidad? Porque eso también evita accidentes de tránsito. Completamente de acuerdo. El rol rector siempre sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el Ministerio ha aprobado un manual de señalética en vías nacionales, en carreteras. ¿Y cómo hacemos con la calle del distrito que tiene la flecha al revés? Lo que ocurre... La salida al aeropuerto, Patricia, en Fawcett, no hay un cartel para el aeropuerto. Claro. Lo que ocurre es que los municipios provinciales tienen que hacer su trabajo. Los municipios son responsables de supervisar y de mirar. El rol rector del ministerio consiste en que la salida a Fawcett del aeropuerto no existe, ministra, hace... ¿Cuántos años? Nunca ha habido. Sí. El último cartel del aeropuerto está en Sanjón. Hemos hecho ya esta queja a los últimos 5 ministros. Bueno, así es. Entonces pregunto. Yo tomo nota
Y yo pregunto, nota y lo porque si el corregiremos. rol rector no Sí. funciona para algo Hay que ver ese tan cartel. elemental, Sí. ¿no? Tan elemental. Hay Entonces, que- ¿para qué funciona? Vamos a hacer una pausa y seguimos Vamos a hacer una pausa y le vamos a dar la palabra luego a Seguridad nuestro vial. compañero Andrés Calderón. Pero no solamente sobre regulación, sino sobre inversión, Así porque es. todo ese presupuesto sirve para que la reconstrucción con norte, carreteras, puentes, aeropuertos y puertos funcionen en nuestro país. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01-748-1900, bostonmedical.la. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 8:19 de la mañana, estamos entrevistando a la flamante ministra de Transportes y Comunicaciones. Nuestro colega Andrés Calderón quería formularle una pregunta. Sí, ministra Jara, hemos estado conversando sobre problemas de coordinación. Usted ha mencionado el problema institucional. Todos esperábamos que la solución viniera tal vez por la aprobación de esta autoridad de transporte urbano para Lima y Callao, por ejemplo, en los problemas que nos concierne. ¿Por qué todavía no está en funcionamiento esta autoridad? A ver, una primera cosa que quisiera aclarar, porque es importante que sepamos todos de qué estamos hablando cuando hablamos de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Es la entidad que en el territorio de Lima y Callao va a generar la integración de los sistemas de transporte urbano. No es su competencia los temas de tránsito. Los temas de tránsito siguen siendo responsabilidad de los municipios actuales, de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao. La Autoridad de Transporte Urbano en este momento está en etapa de implementación. Estamos viendo las cuestiones presupuestales. Estamos a la espera de que en los siguientes días poder resolver quién asumirá este enorme reto. Presentarle una terna en los siguientes días. Pero le vamos el 1 de a presentar. abril estaba establecido que era el 1 de abril que tendríamos un jefe y una autoridad, y ya se ha pasado 40 días. Sí, Fernando, yo tengo apenas unos días en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y como comprenderás, esta decisión de designar
al presidente o a la presidenta de la ATU es tan importante, pero tan importante, que la ATU no debe fallar. ¿Y por qué no puede fallar? Porque es el ejemplo que va a ser y que debe ser replicado por otras ciudades como Trujillo, como Arequipa y otras ciudades que van creciendo y que necesitamos que lo hagan de manera ordenada. Recordemos que en estos temas tenemos un retraso de 20 o 30 años. No es, posible, es muy difícil, resolver las cosas de manera inmediata. Pero lo que sí vengo a decirles es que la prioridad aquí es la seguridad vial, que el transporte es sinónimo de desarrollo, nuestros caminos son sinónimo de desarrollo. En otras palabras, hay una nueva filosofía, unos nuevos principios que estamos infundiendo, que estamos imprimiendo como el sello de actuación de hoy en adelante de nuestro Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no es solamente transportes, también lo es de comunicaciones. Hablaremos sobre eso un poco después. Nos ha dicho que hay nuevos principios. Sí. Pero también queremos ver realizaciones concretas en materia de carreteras, puertos, aeropuertos y puentes. Y específicamente para verdaderamente satisfacer demandas de nuestros compatriotas que se vieron afectados hace más de 2 años por el famoso niño costero y que siguen viendo que los principios se multiplican, pero las obras no se hacen. Bueno, permíteme discrepar con decir que los principios no llevan a obras. Lo que pasa es que la obra en sí mismo, una carretera no es un fin en sí mismo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la carretera permite, no tenemos recursos ilimitados. Y los recursos tienen que estar enfocados, por ejemplo, si hablamos de carreteras, tienen que estar principalmente dirigidos a aquellos corredores logísticos. Es decir, y le agradezco haber llegado en esta etapa de mi vida profesional al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mi experiencia reciente me permitió ser directora general de políticas del Ministerio de la Producción. Nosotros hicimos el diagnóstico de 10 procesos productivos. 10 procesos productivos desde las localidades, desde donde surge, y todo el encadenamiento. Entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene identificados 22 corredores logísticos. Es importante que un estudio que estuvo hecho en el 2012 sea actualizado con esta data y poder construir las carreteras nacionales y la capilaridad, que es muy importante. Son las vías locales que salen desde la propia población y que permiten insertarla a los mercados. Entonces, cuando estamos hablando de principios, estamos hablando de que no se construye por clientelismo político, por cualquier otra cosa que no sea tener por delante el desarrollo de la población. La suspensión de una vía expresa, como la ampliación que se iba a hacer con Javier Prado, ¿le parece que responde a esas políticas, o sea, de las necesidades que tiene el país? Lo primero que hay que decir es que esa decisión fue una decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque hay los sistemas, el SINAC, las vías están distribuidas. Yo imagino que el alcalde, el Consejo Metropolitano deben haber tomado la decisión de una manera responsable. Y es por eso que es muy importante que en nuestro caso, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tomemos las decisiones dando señales claras a los mercados. La seguridad jurídica es muy importante. En eso se traduce, por ejemplo, el rol rector al que yo hacía referencia en su momento. Porque no solamente se trata, de principios vacíos. En eso se traduce. Tenemos que, no solamente se mueve la aguja de la economía por la obra pública, sino además por las señales que damos al mercado, para la inversión, que es absolutamente importante. Tenemos una inversión en puertos, uno de ellos en Chancay, que se va a generar y que es iniciativa netamente privada de una minera que desea sacar sus minerales y que va a ser la alternativa al puerto del Callao. Le comparto una percepción, que es que los anuncios que hay son anuncios de paralizaciones, ¿no? Por ejemplo, se anuncia la paralización o la suspensión de la ampliación de la vía expresa. No tenemos noticias alentadoras en el tema de la reconstrucción del norte. ¿Qué nos puede...? El puerto de Pisco. El puerto de Pisco, el reciente comunicado que se ha dado de la operación. Entonces, ¿qué
noticia alentadora. ¿Qué proyecto sí se va a priorizar o se va a destrabar o se va a avanzar con relación a las necesidades de infraestructura que usted misma está comentándonos? Hay dos cosas. Usted me pregunta por las cosas que se van a destrabar. Yo le puedo comentar que estamos avanzando a pasos acelerados con el aeropuerto Jorge Chávez, pero además estamos acelerando de una manera integral. ¿En qué sentido? En que ya todo estamos llegando en el mes 5 y hay una planificación de avance de obra y hay unos cronogramas que tenemos que cumplir. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar esa coordinación con distintas entidades para que no ocurra de pronto que se presenta un estudio de impacto vial que, como en este caso del puerto que usted nos menciona, es declarado infundado por SENASA. Hay que ver pues cuál ha sido la evaluación de SENASA y que está, de CERNAM. Gracias por la atingencia de CERNAM, que ha ordenado la paralización de la inversión. Lo que tenemos que hacer es entrar a la gestión también. Y tenemos que generar, por ejemplo, yo le comento, nosotros estamos como principio además impulsando una lógica de lucha anticorrupción. Ya lo ha dicho el Premier, que la corrupción está presente en nuestra vida republicana prácticamente desde sus inicios. ¿Qué cosas concretas va a hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Ahora, una primera es que sus funcionarios van a pasar polígrafo, por lo menos en lo que esté señalado en sus declaraciones juradas, porque no queremos más conflictos de intereses ni puertas giratorias. Esas son señales claras para el mercado. Esas son señales claras para la inversión. Sin embargo, ministra, la corrupción que hemos visto en el caso de Odebrecht, por ejemplo, de la cual hoy día están saliendo todos los detalles, uno de sus principales cajas era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin duda. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había varias responsabilidades. Podemos hablar de direccionar de alguna manera, aunque ahí hay otras entidades del Estado que entran en las concesiones, pero por ejemplo los arbitrajes. Los procuradores del Ministerio nunca apelaban a Poder Judicial, les daba lo mismo si el árbitro elegido había fallado o no en favor del Ministerio. Hay toda una burocracia al servicio de la corrupción anterior a Odebrecht incluso. O sea, usted puede hacer pasar polígrafo para ver que lo que hay en la declaración jurada es correcto o no, pero ahí tiene toda una cosa, un asunto que remover, que es más complicado. Patricia, yo no he dicho que eso es lo único que se va a hacer. Y lo primero que hay que reconocer desde que entró el ahora presidente de la República es que hizo dos cosas bien importantes. Le generó ahorros al país por más de 500 millones de soles en menos de un año de gestión. ¿Por qué? Porque no permitió que ese acuerdo entre comillas, que podía existir entre quienes postulaban a una obra y que se iban más allá del 100% del presupuesto. Eso ya no ocurre. Y como eso, ahora las obras se asignan en promedio en 90% de su valor referencial. Esos son ahorros y eso es lucha contra la corrupción. Entonces, eso es bien importante. Y los arbitrajes, y un segundito, los arbitrajes, de acuerdo a la información que me ha entregado la administración reciente, es que los arbitrajes los están ganando. Tenemos un nuevo procurador. ¿Cuántas personas que se dedicaban a arbitrajes, que estuvieron en puestos claves para que esta mafia de la corrupción funcionara, han sido separadas? ¿Qué porcentaje por lo menos están en investigación? Porque podemos meter presos a los ministros, a los presidentes. Si la mafia sigue ahí, habrá alguien más que venga a corromperlos, ¿no? Sí, es probable. Ha sido en las últimas audiencias hemos podido ver que han estado jefes de provías, han estado gente técnica que está vinculada a este tema, y no somos de ninguna manera inocentes en el sentido de pensar que no hay, pero la corrupción se va erradicando generando cuestiones de transparencia y generando controles. Ese es un tema fundamental y que no vamos a durante dejar. Una breve pausa podremos retomar nuestra entrevista después, porque queremos hablar sobre el otro sector de su ministerio, que es el de las telecomunicaciones. Vamos a ir a una pausa, retomamos nuestra entrevista con la ministra antes de recibir al flamante congresista Luis Iberico y también a su predecesor remoto en el cargo, el exministro Enrique Cornejo. Pero primero la pausa de la media hora.
abogado de Paolo Guerrero, Fernando Silva, aseguró que el futbolista ha sentido el final de una lucha por la verdad que emprendió y que presentarán un proceso de indemnización. El ministro del Interior, Carlos Morán, informará hoy ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre la intervención policial realizada a la vivienda del expresidente Alan García. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo estar preocupado porque se quiera politizar la educación y ser usada para atacar al gobierno en el marco de la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo. La policía capturó a 6 presuntos miembros de la organización Los Rufianes de San Juan del Lurigancho, acusados de formar parte de una red de trata de personas. El exministro Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales en Panamá. El Tribunal Electoral del país lo declaró presidente con el 33% de los votos contados. Universitario de Deportes cayó goleado 4-0 frente a César Vallejo en el Estadio Monumental por la jornada 12 de la Liga 1. ¿Cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque
respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden... Son las 8:36 de la mañana, estamos entrevistando a la ministra de Transportes y Comunicaciones, a la que Andrés Calderón quería formularle una pregunta. Sí, ministra Jara, pasando al tema de comunicaciones, ¿no? Hay un gran proyecto que ya estaba implementado, que es la red dorsal de ancha banda a nivel nacional, que era la expectativa para que todas las personas que viven en las regiones puedan acceder a Internet de calidad. Pero usted está heredando una controversia que hay con el operador, con Azteca, que aparentemente dice, oye, no es rentable, este proyecto no estuvo bien diseñado, y desde hace varios meses se anuncia que va a salir del mercado, o se especula que va a salir del mercado. ¿En qué estado se encuentra en esa controversia y qué va a hacer el ministerio para solucionarla? Lo primero que quisiera comentar es que exactamente el detalle no lo tengo, que es un tema de especial preocupación, que lo vamos a priorizar, que entiendo que el contrato de concesión no estuvo, digamos, suficientemente bien alineado como para permitir que se desplieguen otro tipo de servicios, pero lo importante es que, por ejemplo, estamos avanzando en el reordenamiento del espacio radioeléctrico. Uh-huh. Este proceso nosotros esperamos que concluya en los siguientes 2 a 3 meses y que va a permitir el ingreso de importantes operadoras transnacionales, y que eso significa una inversión muy importante. Estamos esperando nuevas operadoras, o sea, empresas que entren a competir con Telefónica, con Claro, con Vitel, o estamos hablando de otro ámbito. Es concretamente la banda de 2.5 va a permitir, una vez que esté limpia, digamos, ordenada, porque tiene que ver con el espectro radioeléctrico, va a permitir el ingreso de tecnologías. En tecnologías estamos un poco rezagados a nivel internacional, y va a permitir que entre la tecnología 5G. Uh-huh. Y eso es realmente una excelente noticia. Pero algo de lo que se quejan las operadoras es que dicen, ok, tengo la concesión, tengo el espacio radioeléctrico, pero no puedo instalar antenas porque tengo que pasar las de Caín con cada municipio, uh-huh, que tiene sus propias reglas. Y las operadoras voltean al ministerio a preguntarle, ¿y qué pasa? O sea, ¿puedo o no puedo? Voy a tener que lidiar con cada una de ellas. ¿Cuál es su posición al respecto? A ver, nosotros tenemos que favorecer la inversión, pero tenemos que tener por delante que estamos hablando del acceso de las personas a servicios. Solamente podemos acceder a los servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, a educación, a salud, a telemedicina y a todas esas cosas si es que permitimos la expansión de la red. Ese es un principio universal y es lo que va a guiar, digamos, el trabajo del ministerio, y que ya viene avanzando de manera importante. Con los municipios que no permiten eso. ¿Qué puede ser? A ver, lo repito nuevamente, tengo apenas una semana sentada y creo que el diálogo directo con los municipios creo que va a ser muy importante. Pero el rol rector, nuevamente vuelvo al rol rector, se traduce en coordinación multinivel. Esta coordinación multinivel permite que las cosas fluyan y que los procesos avancen. Solamente quisiera, discúlpenme, volviendo a los temas, digamos, estructurales e importantes también del sector, es aprovechar en decir que estamos en la Semana de la Seguridad Vial y que estamos trabajando para que las personas tengan en los caminos, en las vías, un entorno seguro de desarrollo. Muchas gracias, ministra, por su presencia y por haber terminado subrayando ese tema que ya se lo había preguntado inicialmente Patricia del Río. Mucho éxito en su gestión. Quedan temas pendientes, como el novísimo tema planteado por las patinetes eléctricos. Sí. La próxima vez será invitada para hablar de eso. Y si me permite solamente 30 segundos, quiero terminar diciéndole a los jóvenes, a la población, que estamos trabajando muy fuerte
para que tengan entusiasmo, para que crean en sus autoridades. Somos gente limpia, gente comprometida, gente que está dando lo mejor de sí para servir. Y que sientan en nosotros las puertas abiertas, que sientan en su ministerio las puertas abiertas. Bueno, escuchar el mensaje, ministra, pero hay quienes han dicho, y creo que podemos coincidir con algunas de estas apreciaciones, que empezar por el reglamento de los scooters es como tratar de matar una plaga de insectos horribles, empezando por las mariposas. Tenemos 30 años de retraso, sin duda, pero lo que tenemos que hacer es ordenarnos y son distintos factores. El ministerio va a avanzar y en los siguientes días les daré cuenta de cuáles son las acciones inmediatas para mejorar. Establecer prioridades también creo que es importante. Por supuesto. Queda invitada, ministra María Jara Risco, cuando hayan avances en su ministerio y haya dejado de estar apenas 10 días sentada en el sillón ministerial. Muchas gracias y buenos días. Mucho éxito en su gestión. Hacemos una pausa y recibimos al congresista que debe, creo que prestar juramento el jueves recién, pero en fin, ya ha sido designado, Luis Iberico. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 6 de mayo, en 1758, nace Maximiliano Robespierre, figura importante de la Revolución Francesa. En 1789, es elegido diputado en la Asamblea Nacional y se hace conocido como el Incorruptible por proponer reformas para luchar contra las desigualdades. Más adelante, se muestra a favor de la ejecución de Luis XVI y de la instauración de la República, y llega al poder donde ejerce una dictadura sangrienta que reprime a todo aquel que amenaza la revolución. En 1794, habiendo perdido su popularidad, muere guillotinado. Años más tarde, un día como hoy, en 1856, nace en la actual República Checa Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Luego de estudiar medicina y de especializarse en el sistema nervioso, estudia con el neurólogo francés Charcot las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. Creador de sus propios métodos de análisis, como la asociación libre y la interpretación de los sueños, Freud es el primero en desarrollar una teoría que considera la existencia del inconsciente en el aparato psíquico. Esto sucedió un 6 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo.
Son las 8:46. Recibimos al señor Luis Iberico, que el día jueves debe prestar juramento como congresista en reemplazo del desaforado congresista Edwin Donaire, condenado por haber robado gasolina al ejército peruano, del cual fue comandante general. Señor Iberico, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, no es la forma más grata de ingresar al Congreso, pero la ley es la ley, el Poder Judicial ya dio su última palabra y corresponde asumir, no sé si este jueves o cuánto, pero estaremos pendientes de que el Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución correspondiente y de esa manera pues se pondrá fecha y hora para la ceremonia de juramentación. Pero voy al Congreso con un firme y profundo propósito de contribuir al fortalecimiento de esta institución que representa la democracia de un país. Hay que fortalecer la institucionalidad del Parlamento Nacional, hay que buscar puntos de acuerdo, hay que buscar puntos de consenso. Ojalá se pudiera trabajar en torno a una mesa directiva de consenso para el próximo Parlamento Nacional, y con esto, entre paréntesis subrayado, no estoy pretendiendo nada en absoluto, y que se trabaje pues en una agenda también de consenso para reconectar al Congreso con la ciudadanía, porque el Congreso es la principal expresión de una democracia. Mesa directiva de consenso, dice usted. ¿Consenso entre quién? ¿Entre las diferentes bancadas del Parlamento Nacional. De las 11, ¿cuántas crees que puede alcanzar ese consenso? Bueno, ojalá fueran las 11, pero de todas maneras amerita hacer un esfuerzo, porque no es ningún secreto que ha habido un deterioro en la imagen del Congreso. El presidente Salaverry creo que ha hecho una labor que en cierta forma ha buscado revertir esta situación, pero ese esfuerzo tiene que profundizarse y se tiene que avanzar mucho. Un Congreso débil debilita a un país, un Congreso débil debilita a una democracia, y un Congreso además que tenga importantes niveles de entendimiento con el Ejecutivo, cumpliendo por supuesto su rol de control y de fiscalización. Pero para eso se necesita que los partidos políticos incluyan en sus listas a personas que tienen cierta calidad y probidad ética. Y Alianza para el Progreso no se caracterizó por eso. Es decir, el gasolinazo del señor Donaire se sabía, y se sabía que estaba en juicio, y se sabía además que probablemente lo iba a perder. Entonces, una vez que uno coloca a una persona como él en una lista del Congreso, sabe que lo que le está regalando es una inmunidad, ¿no? Que se va a convertir en una impunidad. Hay que asumir, y yo soy hombre de partido, Patricia, tengo muchos años ya en Alianza para el Progreso, hay que asumir autocríticamente esto que ha ocurrido. En efecto, hemos llevado a dos personas que tenían, a pesar de que existe la presunción de inocencia y que nadie es culpable hasta que lo sentencia el Poder Judicial, por lo tanto no podían ser vetados ni impedidos legalmente, políticamente. Pues, políticamente sí, no tienes por qué abrir las puertas a todo el mundo, ¿no? Benicio Ríos ya tenía una sentencia firme en primera instancia. Así es. Y uno además revisa el expediente para ver qué posibilidades tiene de salir ileso. Y no era una denuncia en la que él las llevara las de ganar. Entonces, sí. ¿Cómo permiten que un partido se convierta en una suerte como de escudo? Si bien el filtro de la OMPE no te daba a conocer esos casos, esa no es una excusa. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque políticamente se conocen pues estas cosas. Entonces, ¿no? Lo primero que preguntan es si tienen casos judiciales. Con Benicio Ríos lo que pasa es que hubo una alianza con un movimiento regional que él lideraba, y el movimiento regional decidió que fuera él, ¿no? Pero bueno, hay sumas que restan, ¿no? Hay sumas que restan y eso hay que tenerlo muy claro. O hay sumas que no son sumas, porque las alianzas a veces son simplemente eso, un acuerdo para poner gente sin ningún filtro y simplemente para ganar un espacio más. Ahora, otro caso que tiene complicado a PP entre manos es lo que ha denunciado ayer el programa Panorama con respecto al congresista Richard Acuña, porque él acudió a una reunión ante su SUNEDU para el tema de la acreditación de la Universidad del Señor de Zipán, de la que él es apoderado, y éticamente no está bien, por más que la reunión no haya tocado ningún tema delicado, que un congresista
se vaya a una entidad del Estado a gestionar intereses privados sobre una empresa, una universidad, pero que es una empresa propia. ¿Dónde está el límite, señor Iberico? No fue precisamente una gestión, ¿no? Porque era más bien SUNEDU había llamado a la universidad Señor de Zipán, que es la universidad de la ex esposa de César Acuña. De la que hoy es dueño y apoderado el señor Richard Acuña. No, César Acuña no es dueño de la Zipán. Richard Acuña, sí, es miembro del directorio. Más que eso, y es apoderado y accionista y todo. Dueño, pues accionista es dueño. En efecto. Fue una reunión técnica. Fue citada la mamá de Richard Acuña, que es la presidenta del directorio, no pudo ir por razones de salud. Los hermanos que son miembros del directorio estaban fuera del país y fue Richard Acuña, quizás no advirtió todas las consecuencias que esto podía traer. No creo que lo haya hecho de mala fe y si ha habido algún tipo de presión en esa reunión, yo creo que hace rato lo hubiera dicho. No, la sola presencia es presión y es una falta de ética, ¿no? Y eso lo tenemos que entender, ¿no? Eso lo tenemos que entender. En fin, Richard Acuña ya dio algunas respuestas, me imagino que va a seguir respondiendo por este hecho, pero yo no creo que haya habido una intencionalidad de ir a presionar, ¿no? Sino fue una reunión donde más bien SUNEDU iba a dar una información técnica a los dueños y los funcionarios de la Universidad Señor de Zipán. ¿Usted hubiera ido? Yo, sinceramente, no. Bueno, nos ha dicho que sus yo tengo un poco más de experiencia política y he estado ya en mares tempestuosos de la política y espero que por ahí pueda haber un importante. Lo mínimo que podemos pedirle a un partido. Cuando converse con la bancada. Hay que caminar con patitas de algodón. Pero además lo mínimo que podemos pedirle a un partido con la vocación o el interés de ser un partido nacional y dirigir algún momento al Perú es que sepa distinguir lo público de lo privado, que es finalmente a donde estamos hoy día, con todos los casos de corrupción de gente velando por sus intereses, ¿no? Cuando hablo usando el Estado para eso. De contribuir a fortalecer la imagen del Congreso, las cosas empiezan por casa. Evidentemente, yo recién estoy llegando, pero vamos a hablar mucho en la bancada parlamentaria. Hay que no solucionar los problemas cuando ya se dieron, hay que prevenir, ¿no? que ocurran este Nos ha dicho que sus objetivos son buscar que haya una mesa de consenso. No ha sido muy es una propuesta contenido, individual, porque ha escamoteado toda referencia al fujimorismo, con el cual usted tiene relaciones de hostilidad antiguas. Mire, difundió el video el año 2000, pero en fin, ya quedó claro que quiere ser esquivo sobre ese tema. No, pero nos con ha dicho toda claridad, yo no soy antifujimorista. Usted sabe, señor Iberico, que es imposible que haya una mesa que represente a las 11 bancadas. Hay que escoger una mayoría. Sí, no va a haber consenso entre las 11. Pero plantéate un ideal, ¿no? Y si no hay consenso, pues buscas una mayoría que le dé una estabilidad importante al Congreso. Busquemos el otro no sería consenso. bueno que sea solamente el fujimorismo, ni siquiera para ellos, ¿no? Ojalá, ya veremos en julio. El otro tema, dijo usted, es una agenda de consenso. Así es. Queremos saber en base a qué lineamientos básicos y específicamente la reforma judicial, porque si se lleva a cabo bien nos ahorraríamos muchísimas de las cosas que hemos sufrido y estamos sufriendo por la incompetencia de nuestra administración de justicia. Creo que es y este jueves el pleno, que lo va seguramente a hacer usted congresista oficialmente, vence el plazo para presentarse candidatos a la Junta Nacional de Justicia. Así es. Sobre la base de qué idea de la reforma judicial piensa usted que el Congreso puede hallar un consenso? Bueno, primeramente, el consenso tiene que ser en torno a la celeridad con la que estas cosas se tienen que tratar. No se pueden demorar y muchas veces las demoras vienen porque el Congreso se aboca a otro tipo de temas, inclusive a conflictos. Ya están los proyectos, ahí no hay nada que agregar, no hay nada que inventar, hay que de repente, claro, el Congreso no es una mesa de partes y hay que discutir la reforma judicial y es urgente la elección de los miembros de esta Junta. Pero hay quienes no la toman como cosa urgente porque la Comisión de Constitución viene priorizando el proyecto de la señora Donaire y el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones, que son parciales, en vez de ver a la propuesta coherente de 12 proyectos presentada por el Ejecutivo. Por eso, lo que tiene que haber es un cambio de actitud, porque los proyectos están, y no puedes estar escondiendo, encarpetando o postergando proyectos que sí van a tener un buen impacto en la administración de justicia, que es algo urgente y que lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo todos los problemas que atraviesa, y no solo eso, la reforma política también está ahí en la Comisión de Constitución. Yo sé que hay mucha carga, pero bueno, hay que trabajar con celeridad. Y yo agregaría
reformular el propio Congreso de la República, ¿no? Hay temas que tienen que discutirse sobre el propio funcionamiento, ya no para este Congreso obviamente, pero sí para el siguiente Parlamento Nacional. El caso Donaire es una cosa, por ejemplo, que pone sobre la mesa un tema muy polémico, muy discutible, pero que se tiene que zanjar, y ya eso no puede quedar en pendiente para otros casos que más adelante, Dios no quiera, pero podrían venir. El caso Donaire pone en discusión el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y uno de estos proyectos apunta justamente a que sea la Corte Suprema la que decida si es que se levanta la inmunidad o no a los congresistas para evitar casos de blindaje. Es algo que tenemos que discutir, ¿no? Porque de todas maneras son poderes del Estado diferentes. Lo malo es que el propio poder a veces falla en su propio autocontrol, ¿no? Entonces hay que ver, o le ponemos las cosas, los parámetros más claros al Parlamento de la República, y por ejemplo decimos, la inmunidad de proceso viene junto con la inmunidad de arresto, se levantan las dos cosas, y no hay que estar primero una cosa y después la otra, le ponemos esos parámetros al Parlamento, tiempos para resolver este tipo de situaciones, o si no se avanza ahí, el peligro es que tenga que entrar un tercero, en este caso el Poder Judicial, para ver temas del otro poder del Estado, que es el Parlamento Nacional, ¿no? Y el Poder Judicial actuaría en cierta forma también como juez y parte, ¿no? Justamente sobre la salida de Edwin Donaire, había una nota del Comercio del fin de semana donde dice que usted habría conversado con algunos miembros de Fuerza Popular para asegurar el respaldo al levantamiento de la inmunidad de Donaire. Desde que llegué de Roma he tenido la prudencia, el cuidado de no meterme en este tipo de reuniones. Pero no hubo ningún tipo de reunión con Fuerza Popular. Yo no soy un hongo, yo no soy un caracol, yo tengo vida social y me he encontrado hasta con el almirante Tubino en una recepción, me acuerdo, en la Embajada de Italia justamente, en la residencia del embajador, y obviamente hemos conversado el tema, pero eso no quiere decir que yo haya estado ahí haciendo una labor para que me aseguren una cosa o la otra. ¿No se conversó sobre el caso del congresista Donaire? No, se ha conversado porque había que conversarlo, evidentemente. Si te encuentras con alguien, lo